Un camino al más allá. Terapias alternativas y holísticas para armonizar y sanar tu cuerpo, tu mente y tu alma, con la conducción de la licenciada Fabiana Miliara. Bienvenidos. Pero muy bienvenidos. Nuevamente estamos aquí una semanita más en Un Camino al Más Allá. Y la semanita pasada hablamos de las emociones. Hoy quería terminar a hablarles de eso, pero de cómo las emociones afectan a nuestra salud. Y principalmente biodecodificando cada enfermedad, cada sintomatología que tenemos en su significado y cómo podemos hacer para revertir esto, para salir de esta situación. Porque las emociones que están bloqueadas en nosotros siempre van a afectar nuestro bienestar diario. Estas emociones pueden crear en nuestro cuerpo, en la parte, digamos, materia, procesos que son bioquímicos que nos van a ir afectando a la salud. Y ahí es donde se empiezan a manifestar las enfermedades físicas. Todos esos dolores interiores que sentimos, que vienen de emociones que tienen que ver con el pasado y que quedan muy dentro de nosotros, guardados en nuestro cuerpo y en nuestra mente, por algún lado tienen que salir, y esto es lo que tienen que tener en claro. ¿Por qué? Porque son energías que están atascadas y que se van escondiendo en nuestro sistema nervioso, y eso no nos permite avanzar. Dicen que casi todas las enfermedades, yo diría que todas las enfermedades físicas y mentales son causadas por cuestiones emocionales que nos han marcado, o sea, cuestiones emocionales negativas que no fueron liberadas en el momento. Y estas enfermedades no vienen para hacernos daño. Esto es importante también que entiendan. Estas enfermedades son una señal de alerta, son los mensajes de nuestro cuerpo diciéndonos que así no puede, que así no quiere seguir, que necesita un cambio en nosotros. Y si no atendemos estos indicios que nos va dando, estos malestares se van a ir haciendo cada vez mayor hasta transformarse en enfermedades graves. Y la medicina holística, el trabajo que yo hago, todos los recursos que empleo, entienden que la energía entra en nuestro cuerpo, por el aire, por el sol, también por cómo nos alimentamos. Y como te explico muchas veces, la energía se reparte por todo nuestro cuerpo a través de los meridianos. Es como si fluyera, digamos, la sangre por nuestras venas. Y esta energía es la que nos va a permitir, por un lado, llevar a cabo las operaciones físicas, emocionales y mentales, y por el otro, hacer que nuestras células puedan regenerarse correctamente. Y también ayuda a que nuestros órganos funcionen sin complicaciones. Entonces, si esta energía llega bien a todo el cuerpo, todo funciona a la perfección. El tema es que cuando vivimos un shock, un impacto emocional, como puede ser un conflicto, un disgusto, una tristeza, miedo, si esto no lo liberamos en el momento,
llorando, hablándolo, hasta gritando muchas veces. Eso va a hacer que se produzca un estancamiento de la energía. Entonces ahí se obstruyen los meridianos como si se taparan las venas y la energía se convierte en materia. Ahí es donde ocurre lo que llamamos el bloqueo energético. O sea, esta energía se pone densa. Y los bloqueos energéticos, la repercusión que tiene física son dolores, son enfermedades, y en la parte emocional es sentirse cansado, no saber en verdad qué es lo que se quiere, es como que uno no se va reconociendo, empiezan distintos tipos de fobia. Entonces, cuando hay un bloqueo, cuando esta energía no circula, por ejemplo, la vesícula se daña siempre cuando hay temor a la pérdida y a la falta de confianza en la vida. El vaso es el que lleva guardado todo lo que son nuestros fracasos, nuestra apatía, no empatía, la apatía y la falta de voluntad para vivir en conjunto con ellos, porque todo trabaja como si fueran eslabones de una cadena. El hígado, que es el encargado de descomponer y de almacenar y también de reconstruir la materia, cuando una persona no se encuentra ella misma, cuando le cuesta reconstruirse, cuando empieza a tener sensaciones de sentirse sobrecargada, cuando hay algún resentimiento, y el estómago, que es la capacidad de aceptar a una persona o situación. Y esto lo digo para Irma, después voy a ir hablando de algunos ejemplos más personales. Una afección estomacal, o cuando hay una afección estomacal, tenemos que revisar ahí la intolerancia, el miedo, a todo eso que nos desagrada, a esa resistencia que tenemos muchas veces de ideas nuevas para nuestra vida y a la dificultad de adaptarnos a algo o a alguien que nos ha pasado o a alguien que nos ha hecho algo. Entonces, esto también tiene que ver cuando el estómago arde. Voy a pasarte el número de teléfono, así puedo seguir con este temita que es muy interesante. No te muevas de ahí porque seguramente voy a mencionar alguna dolencia que quizás tengas y te va a ayudar a identificarla. El teléfono para que puedan pedir alguna consulta. Recordá que estamos trabajando de forma online, que podés llamarme ahora cuando termina el programa o durante toda la semana, con anticipación los turnos. 4276-5376. 4276-5376. El celular es el 155-106-1944. La página de Facebook, Un Camino al Más Allá, _terapias holísticas. Recordá que en la página de Facebook vas a encontrar siempre los programitas semanales, sino en el canal de YouTube con el nombre del programa, y decretos, cuando hablamos de algún tema específico, donde nos podemos explayar más en tocar distintos temitas. Y quiero seguir con el tema para que no se me vayan
las cosas de la cabeza. Como saben ustedes, yo pienso más rápido de lo que hablo, por eso a veces me trabo y se me van viniendo imágenes, ¿no? Para mencionarte esto que estábamos hablando de los bloqueos, se me vino a la mente explicarte cuáles son los bloqueos más habituales o los más comunes que uno ve cuando atiende a un paciente. Tenemos el bloqueo de la comunicación, este es el que se forma en el cuello y su causa siempre es por no poder expresar verbalmente lo que sentimos. Físicamente afecta en el sistema inmunológico, que puede ser la tiroides, el timo. Y a nivel emocional es cuando causa inseguridad o falta de autoestima. El bloqueo del plexo, como te digo siempre, para mí es el chakra más importante. El bloqueo acá se forma por acumulación de angustia y de ansiedad. Cualquier bloqueo energético va a parar al plexo siempre. A nivel físico da problemas respiratorios como asma, en la piel puede dar alergias y emocionalmente lo que hace es alterar todo el sistema nervioso. Después tenemos lo que sería el bloqueo de la impotencia. Este viene en los riñones y está relacionado al miedo, como su nombre lo dice, a la impotencia, pero a la impotencia a temas emocionales, también a lo que es trabajo o dinero. Siempre cuando tenemos bloqueos aquí localizados, estos se inflaman la zona lumbar, puede traer problemas en los riñones, en el conducto urinario, en la vejiga. Y el riñón lo que hace es deja de fabricar energía vital, que es lo que necesitamos para nuestro buen funcionamiento. Esto nos suele dar cansancio, carencia de alegría, estar muy triste, pero por sobre todo, más allá de la alegría, es el tema de las ilusiones. Entonces, si seguimos con esto de las enfermedades y de las emociones, a mí me gusta biodecodificarlas y entender que las enfermedades afectan al cuerpo y que su origen siempre es emocional. Y claramente son muchísimas las enfermedades que pueden afectar nuestro cuerpo. Van desde un trastorno leve a afecciones que realmente son severas. Y puede pasar que son patologías eventuales, que las tenés un mes o dos, a otras que se pueden quedar instaladas y se pueden manifestar de manera crónica. Y claramente cuando el organismo empieza a funcionar mal, es importante saber por qué y saber qué hay oculto detrás de esa enfermedad. Hay muchas personas que manifiestan que tienen sintomatología o consecuencias físicas a raíz de un problema emocional. Comúnmente se lo llama somatizar. Yo creo que en verdad el cuerpo siente lo que vamos padeciendo a nivel emocional y sentimental. Entonces, para nosotros, los que biodecodificamos estas enfermedades, entendemos que tienen un origen emocional y no necesariamente físico. O sea, que toda enfermedad tiene su origen emocional o metafísico. Esto quiere decir que está causada por algún tipo de sentimiento que no se manifiesta
a tiempo, que no se manifiesta tal cual es, y por eso se proyecta en el plano físico. Y claro, si yo te digo esto, vos me dirás, pero Fabi, si mi cáncer está producido por determinado conflicto psicológico, entonces yo me creé el cáncer, y si modifico esto y resuelvo ese conflicto, entonces ya no tengo más el cáncer y puedo curarme. Claro que sí. A las dos preguntas es sí. Vos generás tu enfermedad inconscientemente por esa emoción retenida y vos salís de esa enfermedad, claramente que con ayuda, ¿sí? El tema es que no nos enseñaron a manejar nuestras emociones. En muchos casos hay muchas personas que no saben lo que es una emoción o cómo manejar una emoción. Entonces, desde nuestros padres, maestros, familia, sociedad, es algo que todavía la gente no se concientiza en trabajar y no se dan cuenta que es la base de todo, ¿sí? ¿Por qué? Porque es elemental para que tengas buena salud. Entonces, todo esto sumado a la medicina tradicional, que solamente trata la parte física del cuerpo y no toca la parte mental y emocional, el problema estaría resuelto. Y tengo muchas ganas de explicarte qué son las enfermedades y por qué tenés ese dolor. Por ejemplo, antes cuando la mencioné a Irma, en las problemáticas de estómago, de voz, uno tiene problemas en la garganta, en la voz, cuando no expresa todo lo que tiene adentro, todo lo que tiene por decir, desde enojos hasta lo que te imagines. Y el tema del estómago básicamente es lo que no podés digerir, lo que no podés aceptar. Entonces, cuando te pasan cosas traumáticas en tu vida, ¿sí?, que no pudiste digerir, claramente el problema está instalado. Las personas o pacientes que tienen problemáticas auditivas es lo que no pueden, no quieren escuchar. Entonces, cuando vos los tenés trabajando con vos y les decís que hay algo que no quieren escuchar, en un momento hacen un clic y te dicen, es verdad, hay algo que quizás no me hubiese gustado escuchar nunca. Los temas de reuma, artrosis, como ha pasado con un paciente que mencioné hace varios años, que es el tema de la inflexibilidad. El tema en los testículos de los hombres que pueden traer culpa. Entonces, cuando vos venís a verme y podemos biodecodificar qué te duele, por qué te duele y desde cuándo te duele, entendemos cuál es la razón emocional. Cuando empezamos a trabajar la razón emocional, empiezan a desaparecer las enfermedades. Y esto no lo digo yo porque soy yo. Tienen la manifestación y ustedes se han cruzado muchas veces en el consultorio y se han conocido y lo han charlado. Se han revertido autoinmunes, se han resuelto problemáticas de fondo muy importantes. Y esto no es porque hay magia, esto es porque se biodecodifica y se trabaja. La fibromialgia, por ejemplo, que es una enfermedad crónica, que es una enfermedad compleja, que es una enfermedad para la cual la medicina no tiene cura y que es una enfermedad que ocasiona fatiga, un dolor generalizada, que está claramente vinculada con el estrés.
Esta patología afecta a las personas que tienen problemáticas o que tienen en su interior, muy interior de ellas, sensaciones de impotencia con problemas en relaciones familiares o con relaciones o con vínculos que se han roto en algún momento y que para ellos era muy importante. Entonces la sienten así, como el dolor de la ruptura. Y claramente yo te los voy a mencionar no puntualmente, porque cada persona, cada individuo tiene una emoción que tapa a otra, una sensación que tapa a otra, un sentimiento que tapa una emoción. Entonces los casos son muy personalizados. Lo que voy a hacer es mostrarte la enfermedad, la sintomatología y qué emoción causó esto, para que vos lo puedas ir identificando. Lo mismo pasa con los dolores de cabeza, con las migrañas, que están consideradas como una de las afecciones más frecuentes que tiene el ser humano, ¿no? Para nosotros, cuando biodecodificamos estos dolores de cabeza o estas migrañas, tienen muchos factores y están ligados claramente a estrés, a una tensión nerviosa prolongada, pero básicamente a la frustración. Y muchas personas de las que sufren dolores fuertes de cabeza o de migraña tienen frustración o insatisfacción sexual. Son personas que tienen autocrítica excesiva, esto puede ser con ellas o con las demás personas. Tienen un alto contenido de miedo. Les juega muy de cerca esto de la autoinvalidación. Se resisten al fluir en la vida, se niegan, incluso en aspecto más físico. Si tengo que ligar esto de las migrañas y de los dolores de cabeza, generalmente son personas que sufren de estreñimiento. Es habitual en ellas el estreñimiento. Y también manifiestan algunas alergias que tienen que ver con la alimentación. Y si me vas siguiendo, vas a ver que en algún momento voy a nombrar algo que te va a hacer ruido. Y eso es muy interesante, eso es el primer paso para salir de donde estás. El tema de la hipertensión. Cuando uno va a la medicina tradicional, nos dicen que la hipertensión puede ser, o la tensión arterial alta, puede ser por muchos factores, desde algo genético hasta el estrés. Y ahí nos dan la famosa pastillita para nivelar la presión. Pero claro, esto no está sanado. Si nosotros dejamos de tomar la pastillita, la presión se dispara. Entonces empezamos con la pastilla, la dieta de muchos alimentos, de sal, no tener estrés prolongado y demás. Y para nosotros va ligada a algo más emocional, que es mucho más allá de lo que pueda ser un estrés. La hipertensión para nosotros se da en personas que no afrontan los problemas,
o un problema puntual si la presión arterial ha sido eventual, o sea, en un momento, no es que sufre de esto. Se ve mucho en personas que rehuyen a los conflictos, a conflictos en los que se vieron involucradas y que no saben, no tienen las herramientas ni los recursos para solucionar, para enfrentar. El dolor de espalda. El dolor de espalda indica que se da por no sentirnos apoyados por los seres queridos o por la sociedad. Cuando está más situado en la parte alta de la espalda, más allá del estrés, es todo lo que cargamos, todo lo que venimos aguantando, ¿sí? Todo lo que venimos soportando. En la espalda siempre se manifiesta todo lo que uno aguanta, soporta. Toda la tensión va ahí, desde el cuello hacia abajo. Entonces, siempre les digo, todo eso que ustedes cargan es como una mochila. La idea es que vayan vaciándola, porque va a llegar un momento que van a caminar encorvados de tanto peso que tienen. Y esa no es la idea. La idea es liberarse siempre de las situaciones y los conflictos, no cargarlos. No tenemos que cargar nada en nuestro cuerpo físico ni en nuestro cuerpo emocional. Te voy a pasar el número de teléfono. Recordá que podés llamarme durante toda la semana o hoy cuando termina el programita para pedirme una consulta. Y es el 4-276-5376. 4-276-5376. El celular es el 155-106-1944. La página de Facebook, Un Camino al Más Allá, _terapias holísticas. Y desde acá, desde casa, llegamos a la primer media horita de este programa. Nos vamos una tanda y en 3 segundos estamos de vuelta. Desde Buenos Aires, Argentina, en su frecuencia de 890 kHz, transmite Radio Libre, aire que se siente. Espacio publicitario. ¿Jugaste a la Plus? Recibí el resultado en tu celular. Envía Q Plus al 1515. AM890 tiene un espacio para vos. Comunicate con nosotros y sé parte de nuestro aire. Llámanos al 4641-2821 y contanos tu propuesta. 4641-2821. Sumate a la 890 y vos también sentí la radio. ¿Jugaste al Kini 6? Recibí el resultado en tu celular. Envía Kini 6 al 1515. Fin de espacio publicitario. En Radio Libre estás, en la 890 del dial. Con solo tenerte cerca, mi vida se hace especial. Ya estamos de vuelta y matecito de por medio, seguimos hablando del significado de las enfermedades. Las hemorroides, que es algo muy común y lo cual tiene muy buen resultado cuando la trabajamos, tiene que ver esto con la inflamación de los vasos sanguíneos que están en la zona anal o rectal. Y esto nos habla de que hay tensión constante. Tensión, ¿sí? Que hay miedo, que hay temor a expresarse, a soltarse,
a desinhibirse. También puede ser que haya algún sentimiento de rabia por algo que nos pasó en el pasado, por algo que hemos vivido en algún momento de nuestra vida, y esto nos produce incapacidad y bloqueo en la parte de la circulación de esta área del cuerpo, ¿se entiende? El tema de las adicciones que tanto me consultan. Las adicciones esconden un sentimiento de vacío, es ese vacío existencial del cual muchas veces hemos hablado. Esto tiene que ver con la falta de amor, el sentirse solo, desconectado de los demás. Y siempre lo que tapa las adicciones es un sufrimiento profundo, heridas, enojo, mucho enojo con uno mismo y culpas. Hay que trabajar mucho esa parte con las personas que tienen adicciones. Las afecciones en la piel que tienen que ver con los miedos, la angustia, la sensación de amenaza, los problemas de nerviosos. Recordá que la piel es el órgano más grande que tenemos y es el que nos proyecta hacia afuera, ¿sí? Todas esas erupciones que tienen que ver con el cutis y se llaman erupciones cutáneas, vienen de los problemas de contacto, de las relaciones, de roces y también de estrés. Los bronquios, ellos se relacionan con la familia. Por ejemplo, una persona puede manifestar o presentar una bronquitis en reacción a problemáticas familiares, o sea, donde hay peleas, donde no se está bien. Estas bronquitis tienen guardada mucha ira, son personas que se sienten amenazadas en su propio territorio, en sus límites. Incluso son personas que muchas veces quieren cortar lazos con alguno o muchos miembros de la familia y no se atreve a hacerlo porque siente culpa. Son personas que no se deciden a moverse libremente, es decir, que no se atreven a dar su opinión, a manifestar lo que piensan. Generalmente sienten cansancio o están desanimadas, no tienen lo que quieren, pero no lo dicen. Las afecciones pulmonares, que son los problemas de relación con los otros y con el entorno. La respiración, recordá que es la que nos comunica con el ambiente y con los demás. Por eso siempre los problemas en ella significan miedo a inspirar la vida. Y la respiración nos mantiene vivos. Si no podemos respirar, significa una gran aflicción o una gran sensación de no ser digno de vivir plenamente. Las tiroides, por ejemplo, muchas personas con estas patologías se presentan en personas que se sienten frustradas, ¿cómo te explico esto? Que sienten que nunca pueden hacer lo que quieren, lo que tienen ganas. Son personas que tienen algún deje o sentimiento de humillación, de desesperanza. Son personas que muchas veces se han sentido con ganas de renunciar a todo, porque lo principal que hay que trabajar es la bronca. Tienen bronca algo.
Las infecciones en general, por ejemplo, son enojo, son rabia. Las inflamaciones son ira, son miedo. El insomnio, el estar vigilante, así lo llamo yo, muchas veces tiene emociones que tienen que ver con la culpa, con los pensamientos negativos, con los miedos, con la desconfianza en el fluir de la vida. Pero para mí el insomnio es el estar vigilante. Hay algo que querés cuidar, que sentís inconscientemente que si dormís se te escapa de las manos. Las gripes, por ejemplo, las gripes también hablo de catarros o resfríos. Esto viene siempre en situaciones que nos enojan, que nos provocan conflictos mentales o disgustos. Y esta debilidad inminente en el sistema inmunológico, me río cuando les hablo de esto porque muchas veces vienen a verme y me dicen, qué enojo me habré pegado que estoy engripada. Bueno, sí, tiene que ver con todo esto. Y las enfermedades sanguíneas, por ejemplo, son personas que han tenido muchísimos conflictos familiares. El colon irritable, que es el que hablamos muchas veces y del cual hemos tenido testimonios, es el miedo a relajarse, es inseguridad en muchos aspectos. El colesterol, que también muchos pacientes lo han bajado sin medicación, tiene que ver con las personas que les cuesta construirse desde el lado que quieren, que les cuesta aceptar lo que les gusta, lo que les da placer. Son personas que siempre tienden a satisfacer a los demás antes de que a ellas. Y algo que me piden mucho es el tema del cáncer. Tantas personas que he atendido y han resuelto su problemática. Y primero quiero aclararles que hay muchos tipos de cánceres, como ustedes saben, y que según en la parte que se manifiesta, tiene una biodecodificación, tiene una explicación, tiene una emoción, tiene un conflicto. Vamos a hablar del cáncer en general, ¿no? Y lo manifiestan las personas que tienen heridas emocionales que son muy profundas, que tienen que ver con la infancia, que tienen que ver quizás por abandono o rechazos de los padres, y que esto puede venir desde el vientre materno, desde el nacer o de pequeños. Tiene que ver también con humillaciones, con traiciones, con injusticia. Y estas personas necesitan de amor para sanar de esto. Y necesitan demostrar amor. Pero sus sentimientos a raíz de lo que han padecido pasan desde el enojo, la ira, el resentimiento, el odio, hacia las relaciones actuales que tiene. Y esto ha marcado mucho porque tiene que ver con los padres o los cuidadores. Entonces, cuando todo esto que se ha vivido desde niño, útero y demás estalla, es cuando aparece el cáncer. Y son personas que han tratado de vivir con estas emociones, con estos sentimientos ocultos, en soledad, calladamente, sin resolver. Y cuando uno no resuelve el sufrimiento, lo único que logra
es la intensidad de la enfermedad. Y claramente el cáncer se resuelve desde lo emocional, claramente de la mano de la medicina tradicional y del tratamiento que ésta indique, pero resolviendo todo lo que nos ha pasado desde que nacimos. Para liberarse lo mejor es el perdón hacia los demás, el perdón hacia uno mismo, liberarse del rencor, del enojo, de la rabia, del odio. Y claramente, como te dije, de acuerdo a qué zona está localizado el cáncer, es donde podemos hablar más ampliamente de su significado. Las artritis, las artrosis que tienen que ver con la inflexibilidad, que tienen que ver con personas que no se responsabilizan por lo que hacen y prefieren siempre culpar a otros de lo que les pasa a ellos. Entonces siempre se están alimentando de injusticia. Las personas con artritis son personas muy negativas que tienden a ver todo lo negativo que tiene la vida, su vida y la de los demás. Son personas que no se sienten amadas por más que las amen. Los calambres, que he tenido tantas consultas con el tema de los calambres. Los calambres se producen cuando uno tiene miedo, cuando uno tiene tensión, cuando uno quiere aferrarse a alguna cosa o alguna persona y algo de lo que está viviendo se lo impide. Entonces, cuando nosotros tenemos un calambre, lo primero que tenemos que hacer es observar en qué parte se presenta el calambre y para qué sirve esa parte. Por ejemplo, si un calambre te viene en la pierna, puede estar diciéndote, indicándote que tenés miedo de avanzar en el trabajo, en un proyecto, en un trámite, algo que tenés que hacer y te está costando. Entonces la pregunta sería ¿a qué o a quién no te querés aferrar? El miedo que produce muchas situaciones de cuando hacemos las cosas a desgano, cuando nos comprometemos a hacer cosas que no tenemos ganas y en donde yo hago tanto hincapié de decir que no. Y esto genera tensión porque empieza uy, tengo que hacer tal cosa, uy, ¿para qué dije que sí? Entonces, esta tensión te produce rigidez. ¿Y qué pasa? Si no cedes ante esto, ¿sí? Este calambre que quizás hoy sentís en una pierna, mañana va a ser en las dos, pasado en los brazos. Entonces, aprender a decir que no. El ciático, que también se está manifestando mucho ahora en todos esos pacientes que están trabajando desde casa, home office, que le echamos muchas veces la culpa a la posición en que estamos sentados. Y el ciático tiene que ver con el temor al futuro, tiene que ver con las carencias materiales, tiene que ver con la inseguridad ante el proveer a mi familia. También se manifiesta con rencor o rechazo hacia algo o alguna persona. Y fíjate vos lo que tiene que ver el ciático, si en estos momentos que muchos estamos trabajando home office y que tienen esta dolencia, no tiene que ver con el temor al futuro. La esclerosis múltiple, también una patología muy difícil para la medicina tradicional y que tiene que ver con la rigidez mental,
con la dureza de corazón, con la inflexibilidad. Las personas que sufren esclerosis se abren su corazón. Si se dejan amar, si empiezan a amar, seguramente esta enfermedad va a salir de sus caminos. Y es sumamente interesante todo este tema, pero cómo estas enfermedades, cómo estas emociones afectan a nuestro campo energético y a nuestros chakras, porque no estaría el temita completo, ¿verdad? Y el chakra raíz, que tiene ese funcionamiento y que tiene manifestación en nuestras extremidades, es el chakrita que nos indica cómo uno avanza por la vida. Y cuando este chakra se bloquea, lo que suele dar es depresión. Y una depresión en larga estadía o en un estado muy alterado. Entonces es muy importante que este chakra esté en condiciones. El chakrita sexual, el que está alojado un poco más abajo del ombligo, es el que claramente tiene que ver con nuestro sistema reproductor y urinario. Y a la vez también tiene que ver con la procreación. Y más allá de que con los hijos también va en la creación de la vida, no es solo la creación de un hijo porque tenemos el sistema reproductor ahí, porque también esto abarca en los hombres y tiene que ver con la creación de la vida, en la creatividad y en los proyectos que hay por delante. Y un mal funcionamiento de este chakra lo que puede desencadenar son problemas de fertilidad. El chakrita emocional, que está a la altura de la boca del estómago, que gobierna el sistema digestivo, que tiene que ver con el funcionamiento del hígado, del páncreas, y que también nuestro plexo querido tiene que ver con todas nuestras emociones. Cuando él funciona mal, nos da muchísimas sintomatologías, pero los primeros síntomas que dan son diarreas, vómitos o dolor abdominal. El chakra del corazón, que tiene que ver con el sistema circulatorio, con el inmunológico, con el amor. Este chakra tiene que estar siempre en positivo, siempre correcto, siempre bien abierto, funcionando de maravillas, ¿sí? Porque de otra manera nos va a indicar alguna enfermedad grave, aunque no tenga que ver con el corazón la enfermedad. El chakra de la garganta, que tiene que ver, como te dije antes, con la comunicación, que está asociado al sistema respiratorio, auditivo. Este chakra se relaciona a cómo uno escucha y se comunica con las cosas, con las personas. Acá, cuando este chakra tiene problemitas, donde podemos ver patologías de tiroides. El chakra mental, que está en el medio de las cejas, que muchos lo llaman el tercer ojo, es el que gobierna todo el sistema mental en la vida. Y que cuando este chakra está bloqueado o no está abierto correctamente, es cuando aparecen los dolores de cabeza, las migrañas,
los problemas oftalmológicos que tienen que ver con la vista y el estrés. Y nuestro chakra corona, que es la conexión espiritual y por donde nosotros recibimos la energía, es el chakra que tiene que estar bien nivelado, igual que el del plexo y que el del corazón, porque son los principales chakras que van a manifestar enfermedades graves de cualquier tipo que sean ellas. Entonces, con esto que te estuve comentando, creo que te diste cuenta que es más que importante empezar a trabajar todas esas emociones que tenés reprimidas. Muchas veces uno dice, las cosas me van mal, la vida no me va bien, no consigo lo que quiero, estoy enferma, tengo dolores físicos, estoy triste, depresivo. Pero detrás de eso que le estás poniendo nombre, hay un nombre principal, que es una emoción oculta. Cuando vos empezás a trabajar eso, es cuando empiezan a salir a la luz todas las angustias que causaron esa enfermedad. Claro que muchas de estas enfermedades que te mencioné y que tienen que ver con tus emociones y con tus conflictos o con tus situaciones reprimidas, también muchas veces tienen que ver con nuestro árbol, con nuestros ancestros. Cuando dicen que las enfermedades son genéticas, es que tienen que ver con nuestros ancestros y en cómo todas esas cosas se fueron heredando. Entonces, cuando vos empezás a trabajar con las emociones y te empezás a dar cuenta de que eso se instaló por determinada situación vivida en tu vida. Por ejemplo, si vos tenés un fuerte dolor de estómago porque el día tal, del año tal, discutiste con tu hermana o con tu hermano y te produjo un fuerte disgusto y te sentiste hasta estafada y eso te lo tragaste porque claramente es una situación que no esperabas, seguramente vas a tener dolores de estómago toda tu vida hasta que vos no resuelvas eso. Y el resolverlo es perdonar la situación, perdonar a la persona, pero no es te llamo y te digo que te perdono. Vos perdonala desde corazón. Vos sacá de tu interior esa situación que pasó. Claramente cuando vos trabajas esto, sé que no podés solo, por eso estamos nosotros, es cuando te liberás no solo del rencor, no solo del dolor, no solo del enojo, sino de la manifestación de la enfermedad, sino de la patología física que eso causó. Todo en nuestra vida que tenga una sintomatología física tiene una emoción bloqueada por detrás, algo que nos pasó, algo que nos marcó o un trauma. Entonces es muy importante trabajar con las emociones, es muy importante escucharse, es muy importante que fluya la energía en nosotros, que no haya meridianos bloqueados. Cuando nosotros logramos esta sanidad interior, emocional, es cuando viene la sanidad física. No hay magia para esto, solo trabajo. Si querés pedirme una consulta, recordá que estamos trabajando de forma online
Podés hacerlo ahora cuando termina el programita o durante toda la semana. El teléfono de contacto es el 4276-5376. 4276-5376. El celular es el 155-106-1944. Te voy a repetir el celular que nunca lo hago. 155-106-1944. La página de Facebook, Un Camino al Más Allá, _terapias holísticas. Recordá que este mismo programita va en emisión repetida los domingos a las 23 horas aquí mismo. Y me faltó hablarte un ratito también de los problemas en la vista. Lo vamos a dejar para otro programita. Desde aquí, desde Un Camino al Más Allá, me despido hasta la próxima semana. Que todos mis dioses los guíen y los protejan. Hasta la próxima. Un Camino al Más Allá. Terapias alternativas. Para más información, 155-106-1944.